Estoy con la ex ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, con quien he conversado mucho en los últimos meses. Hacía buen tiempo que no la veía y estoy muy contento de poder tenerla en el programa. Diana, bienvenida. Y yo también de poder volver a conversar contigo, gracias, ¿no? Digamos, en estos momentos tan difíciles para el país, ¿no? Y yo creo que sobre todo para las mujeres, las niñas, las adolescentes. Así es. En un momento de grandes retrocesos para nuestros derechos, ¿no? Quiero hablar de todo eso contigo, pero antes quería preguntarte por lo ocurrido en América Televisión. ¿En qué cabeza cabe mostrar a niñas en ropa interior, Diana? Mira, afortunadamente ha salido, digamos, el Ministerio de la Mujer, la viceministra, a decir que esto contraviene la normatividad de protección a las niñas y adolescentes, pero a mí lo que yo creo que, bueno, han salido a decir que esto no es posible y que tienen que someterse a la legislación y la regulación que hay al respecto, pero lo que me sorprende digamos, del canal de televisión, que digamos, que lo asuma como si no fueran ellos responsables, sino terceros. Así es. Cuando sabemos que quienes llevaron a cabo el programa ya no son, es cierto, son tercerizados, pero son parte del plantel y de las políticas del canal, ¿no? Y entonces yo creo que también esto, espero que haga reflexionar al conjunto del canal, ¿no? De que tienen que ser no cuidadosos, sino tienen que apegarse y respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, la erotización de niñas tan pequeñas, ¿en qué ayuda, Diana? Es un absurdo, no contribuye a nadie. Sí, yo creo que es bueno, digamos, que haya tenido una repercusión así, sí, y unas respuestas inmediatas. Sí, eso es bueno. Porque esto habría como un camino a una relajación, ¿no es cierto?, que creen, digamos, algunos sectores en los medios, que estamos ya aquí, digamos, que hemos perdido nuestros derechos, que las niñas y adolescentes los han perdido y que ahora pueden, digamos, seguir adelante como lo hacían hace muchos años atrás, ¿no? Y creo que la reacción ha sido importante, y entonces creo que este pare que le han dado al canal ha sido muy importante, y es un llamado de atención al conjunto de la prensa y de los canales de televisión, de que no hay marcha atrás en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Y para cerrar, un pare que además hace que el canal tenga que sacar del aire el programa, ¿no es cierto? Lo cual también me parece que hay que reconocer que es un mensaje importante que lanza el canal, ¿no es cierto? Y dice, bueno, claro, recibo el golpe, acuso el golpe. Acuso el golpe y retiro de la programación. Claro, o sea que aquí, digamos, aparentemente hay un retroceso a nuestros derechos y a los protección y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero digamos que ha habido una reacción, yo creo, oportuna de parte del canal, de parte del Estado, y espero que continúe, ¿no? Diana. Creo que lo único que en los próximos meses vamos a estar de acuerdo es en la defensa de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, ¿no? No, eso es innegociable. Es innegociable, y creo que es un tema, digamos, central y fundamental en momentos en nuestro país de que no hay diálogos, no hay acuerdos, no hay, digamos, posibilidades de conversación en ningún sector público. Acompáñame a mirar al gobierno. El discurso presidencial casi le echó la culpa de todos sus males a ustedes, a la gestión de Pedro Castillo, en la que tú estuviste algunos meses. ¿Qué te pareció ese mensaje donde de alguna manera ella desconocía su propio lugar en el gobierno? Bueno, a mí me desconcertó, me apenó, ¿no? Que es difícil, te lo digo con mucha sinceridad, que alguien que ha compartido el Consejo de Ministros durante tantos meses con la hoy presidenta y que yo desconozco totalmente, ¿no? ¿Es otra persona? Otra persona para mí. No puede ser, digamos, de que desconozca también los avances que ha habido durante la gestión digamos, del expresidente, ¿no? Con lo cual yo no estoy apoyando si él hizo o no hizo un autogolpe, de lo cual yo me he manifestado el mismo día que hacía un autogolpe, pero eso no quiere decir que yo no reconozca que durante la gestión del expresidente Castillo hubo avances
y yo quiero señalar algunos que se hizo en el marco del gobierno. Y yo, hoy que estoy reflexionando sobre lo que me ha tocado, digamos, de responsabilidades y de gestión, yo fui cuidadosa y respeté digamos, las promesas que hizo el expresidente cuando asumió el poder, digamos, en 28 de julio, con su primera ministra, que fue Anaí Durán. Y fueron dos temas fundamentales que ellos colocan, ¿no? En ese marco de ese primer Consejo de Ministros, donde estuvo también la expresidenta, que era la creación del sistema de cuidados, ¿no es cierto?, que fue un tema central. El segundo y que terminamos al año, digamos, presentando una ley de creación del sistema de cuidados, con una ley que eran las propuestas del Nuevo Perú, ¿no es cierto?, en la alianza que hubo, digamos, en ese momento con el expresidente Castillo, de la cual formó parte la expresidenta. Y el otro tema central era, digamos, la protección, ¿no es cierto?, de las víctimas, niñas y adolescentes de los huérfanos del COVID, ¿no? Claro. Y entonces hay un avance que se inicia y que yo continué, ¿no es cierto?, donde además es un avance progresista que da derechos, no quita, ¿no es cierto?, a todas las víctimas, no solamente a las víctimas, los niños y niñas víctimas de feminicidio, ¿no es cierto?, que han perdido a su madre, sino a todos los niños y niñas que habían, digamos, perdido a sus padres. Recuerdo. COVID, ¿no es cierto? Esas son dos. El tercero, digamos, tenía que ver con el tema de los emprendimientos y los apoyos económicos, que igual van trabajando, van prosperando. Entonces hay una serie de temas que, digamos, tú sientes que se avanzaron. Que sí se avanzaron y no puede haber desconocimiento, ¿no? Y hay uno que yo me comprometí, no estaba en el programa del Nuevo Perú ni en esos acuerdos, pero que era, digamos, el pedido que habían hecho las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres durante el gobierno de transición, digamos, a la ministra, y que era la reestructuración del programa Aurora. Ya. Y entonces yo lo programa que hice... emblema del Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? Y que era necesario reestructurarlo. Nosotros iniciamos la reestructuración, estuvimos 7 meses empeñados en las consultas, en hacer, digamos, participar a las organizaciones de sociedad civil, a las víctimas. Se quedó la propuesta del documento y eso quedó parado, ¿no es cierto? Y eso también hay que decirlo. Y yo creo que ese pedido de las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres siguen siendo un pendiente que esta gestión, digamos, con la presidenta no lo ha retomado. Es que no hay una sola palabra sobre violencia de género en el discurso, Diana. No hay ninguna, en lo absoluto. Digo, incluso rarísimo. Ha ido con la propia ministra de la Mujer a ver los avances de la línea nueva del metro, ¿no es cierto? Y ahí tampoco, digamos, hay ni siquiera un gesto de decir, bueno, sí, se va a movilizar más de 1 millón de personas, pero casi medio millón van a ser mujeres, y tú tienes que tener una política también respecto de qué hacemos a favor de las mejores condiciones para que las mujeres, con sus niños, sus hijos, se transporten en el servicio público. Todos los países tienen vagones especiales para mujeres, ¿no? Segregados. Acá ni pedirle pues al señor alcalde que esto lo implemente no lo entendería, en el metropolitano, no entendería eso, Diana. Pero digamos, podrían haber dicho alguna mención, ¿no? Entonces a mí me parece que no es una prioridad para ella. El tema de género, el enfoque de género y la mujer. Y esto se ve unido a la repartición de comisiones que ha hecho el Congreso en las ¿Te hizo sentido horas, ¿no? esa negociación? Claro, porque la Comisión de Mujer y Familia ha caído con Renovación Popular, entonces, a solicitud de ellos, ¿no? Y entonces significa, digamos, de que... ¿Esa es una bandera política? Esa es una bandera política, digamos, de Renovación Popular, así es. En alianza, digamos, con el Ejecutivo, digamos, y que lo que está siempre, como decimos, en el hilo, ¿no es cierto?, digamos, de romperse son los derechos de las mujeres. Diana, y las entonces hay que trabajar políticamente una propuesta progresista que desarme esta asonada ultramontana, ¿no puede ser? A mí me parece que a los
sectores, digamos, progresistas que hay dentro del Congreso no pueden permitir, digamos, no pueden permitir, así es, por lo menos haz ruido, Comisión Diana, de ¿no? Mujer y Familia quede en manos de Renovación Popular, ¿no es cierto? Entonces esto significa, digamos, que toda esta iniciativas de ley, que además, Carlos, tú sabes que las iniciativas de ley que presentan los sectores conservadores no son ni siquiera creación propia de ellos acá en el Perú, son iniciativas de instancias más globales, ¿no es cierto?, que están tomando espacios en todos los congresos latinoamericanos. Todos, ¿no? Es impresionante, y los hijos de Vox. repiten los mismos proyectos de ley. Y entonces yo creo que tenemos que estar preparadas a impedir de que tengamos, ahora que están en disposición de quedarse, ¿no es cierto?, hasta el 2026, de que tengan estos años, digamos, para desmontar toda la legislación que nos ha costado casi 4 décadas de construirlas, ¿no? Diana, mi abuela decía, ladran Sancho. De pronto esta es la respuesta conservadora a los avances progresistas en el enfoque social, también el enfoque de género, ¿no es cierto? Les duele ver cómo hay una comunidad, una sociedad que piensa en derechos y que no piensa en restricciones. Bueno, yo creo que un indicador central fue la marcha del orgullo este año, por ejemplo. Porque ha sido la movilización más grande e importante que ha habido en el país en los últimos meses, y eso quiere decir de que Lima, ¿no es cierto?, que también eso es importante, y en todo el país, pero Lima, digamos, tiene una población de ciudadanos, hombres y mujeres, digamos, que están en contra, digamos, de restarle derechos a la comunidad. Piura, ¿no sabes la movilización en Piura por el día, el Gay Parade de era impresionante? Y entonces, bueno, digamos, tenemos, digamos, un ejecutivo y un congreso en alianza conservador, autoritario, absolutamente, ¿no es cierto?, atentando contra nuestra democracia, digamos que todavía creo que estamos en democracia, es todavía un gobierno autoritario. Es esa discusión, ¿no? Están en el debate, digamos, bueno, lo que pasa es que por generación, digamos, uno ha vivido en la dictadura de Morales Bermúdez. Claro, uno piensa en la bota militar, ¿no es cierto? Entonces, digamos, acá, digamos, no hay... Todavía no están viniendo a ninguna de nuestras casas a buscarnos y a detenernos, ¿no? Porque la referencia es la dictadura de Morales Bermúdez. Entonces, sigue siendo para mí un gobierno de derecha, autoritario, que está desmontando la institucionalidad democrática y va camino probablemente a un gobierno, digamos... duro y a un gobierno, quizá una dictadura civil, militar, ¿no es cierto?, político-militar, pero yo creo que todavía no estamos en ese momento. De acuerdo, Diana. Y yo creo que por eso es que hay que seguir defendiendo nuestros espacios democráticos como ¿no es cierto? La defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad y de los espacios abiertos a la democracia. Como son los programas como el tuyo, son que tenemos que seguir defendiendo el derecho a que las personas, hombres y mujeres, se expresen en las calles a lo largo de este país. No podemos criminalizar la protesta. Y tenemos mi siguiente pregunta, perdona que te interrumpa, ¿no? ¿Aceptas las disculpas de Boluarte por los 49 muertos de los conflictos sociales? ¿Te pareció una reflexión y un perdón valioso? Yo creo que se perdió en un discurso tan largo de 3 horas, ¿no? Me parece que se desvaneció, ¿no? Y creo que le faltó, digamos, no es solamente pedir disculpas, yo creo que las disculpas hubieran sido valederas si esto iba acompañado con políticas concretas de acompañamiento. No es posible, digamos, que los familiares con sanción a los responsables, que vinieron de las víctimas en Juliaca estuvieran en esos días en la Plaza 2 de Mayo, hicieron varias actividades y, digamos, hayan sido tratados por la policía, digamos, como si fueran delincuentes. Son familiares, víctimas, que vienen a pedir justicia, y es más, yo creo que la presidenta debió recibirlos, ¿no es cierto? Si es que les pedía perdón, si estaban acá en Lima, debió por lo menos recibirlos, pero además de recibirlos, debió acompañarlos de políticas y de recursos. O sea, y además de hacer un llamado
a la Fiscalía de que no puede ser pues, que la Fiscalía, digamos, avance con tanta lentitud, ¿no? Y que ahora los familiares tengan que venir a Lima para ver sus propios procesos y no haya nadie que les facilite ni siquiera los pasajes, ni la permanencia de ellos en Lima, ¿no? La comida, cosas elementales, y yo creo que hubiera sido un gesto de la presidenta si es de que pide perdón y dice de qué manera va a colaborar y el Estado va a acompañarlo, y además que le va a hacer un pedido a la fiscal de la Nación, digamos que estos procesos se resolverán pronto. Se resuelvan pronto, porque sabemos que no se están resolviendo. Pero es interesante cómo lo planteas, Diana, porque la política también son gestos, ¿no es cierto? Sí. Fíjate, el solo gesto del rector de la UNI de recibir a los muchachos en los conflictos de inicios de año en su campus, le dio un talante y una importancia y una presencia al rector de la UNI que lo ha hecho casi presidenciable. Imagínate cómo estamos, digamos, ¿no? Sí. Que un solo gesto te convierta en presidenciable. Bueno, de pronto Boluarte, con un gesto político, pero real, no creado para la televisión, podría haber invitado a las víctimas, a sus familiares, a Palacio de Gobierno, a pedir perdón de verdad. Claro, ¿no es cierto? Pero me parece que se perdió, ¿no? Y además es un discurso tan largo que uno se pregunta cómo lo elaboraron, porque por lo general los discursos presidenciales se organizan, digamos, de lo que los diversos sectores envían, abastecen para construir el discurso. Claro. Y entonces, por ejemplo, a mí me sorprende de que no haya habido un documento, un párrafo, una página del Ministerio de la Mujer que le haya enviado a la presidenta y que salgan dos propuestas que además ni siquiera dependen del Ejecutivo, sino dependen de cambios en el Congreso. Ni de violencia de género, ni de salud reproductiva. Susana Chávez el otro día lo recordaba me parece con acierto. De pronto es que no quiere pelearse con el Congreso conservador y no ha querido meter el tema, Diana. Bueno, eso sería para los derechos sexuales y reproductivos, pero a mí, a un problema de violencia contra las mujeres, el tema de trata, es decir, cerrar los ojos, digamos, a una realidad, digamos, tan contundente de niñas, adolescentes que todos los días son violadas, digamos, mujeres que son violentadas, y que, digamos, eso no sea parte de una prioridad nacional, a mí me parece, digamos que... Tremendo. Tremendo. Quiere decir de que deja casi a la mitad de la población de este país y un sector muy importante, digamos, no quiero decir cifras, porque de cifras estamos llenas de lo decíamos en un momento, la violencia contra las mujeres, las diversas formas de violencia son casi una pandemia, y que no sea una prioridad nacional en ese momento, ni para el Ejecutivo, ni para el Congreso, es tremendo. Es tremendo, porque quiere decir que las mujeres no les importamos nada, ¿no? No hay una mirada, ¿no es cierto?, para las mujeres. No es suficiente, creo, y además hay reclamos de las ollas comunes que no les llega todavía los recursos que estaban esperando, ¿no es cierto? Digamos, sería bueno entrevistar a una de ellas para que veas, digamos, hay ofrecimientos, pero no hay cosas concretas, ¿no es cierto? En una situación de crisis económica que estamos viviendo, entonces hay un discurso, pero en la práctica me parece que las ollas comunes y los comedores no están recibiendo el apoyo que dicen, ¿no es cierto?, que este gobierno está preocupado, ¿no? ¿Crees que ha habido una discriminación y un racismo subyacente en las intervenciones policiales donde hubo mujeres aymaras o mujeres de origen indígena? Ah, sin duda. Yo también lo creo, ¿sabes? Sin duda. A mí me parece que... Yo creo que es clarísimo. Que es clarísimo, ¿no? Y las últimas que hemos visto, porque, digamos, estas mujeres aymaras que toman la Plaza San Martín el mismo día del 28 de julio, a mí me parece muy simbólico, porque finalmente la Plaza San Martín es de la ciudadanía. Uy, has usado la palabra tomar. Ahorita el almirante Montoya llama... No, digo tomar en el sentido que entran... Ahí voy. Eso es tomar, no tiene un sentido peyorativo necesariamente. No. O sea, ellas entran
digamos, porque les parece, pues... Claro, porque es la plaza de todos, de caray. todos, y ponen sus banderas, Así y es. van a hablar 5 o 10 minutos, eso no las hace delincuentes, ni las hace que las traten de la forma que fueron tratadas, ¿no? Yo sí creo que hay mucho racismo en el sistema, en la policía, también en el ejército, y yo creo que esto debería ser también parte de las reflexiones que le pidamos, digamos, a nuestros, a ellos, ¿no? Y bueno, estamos a puertas de aparentemente una reforma policial que creo que no veo por ningún lado que este componente que acabamos de colocar del racismo y del trato, digamos, que hay con sectores de nuestra población que además no son minoritarios, son la tercera parte de nuestra población, ¿no? Clarísimo. Diana, me tengo que ir una última pregunta. ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué tienes entre manos? ¿Cuándo publicas? Bueno, yo creo, estoy escribiendo mi experiencia durante el gobierno de Castillo. Ah, qué valioso va a ser ¿no? eso. Uno, digamos, porque siempre quiero aclarar, me parece una experiencia importante que va a servir de reflexión. Yo antes, cuando salí del ministerio, rendí cuentas con las organizaciones de mujeres con las cuales me había comprometido. Lógico. Había firmado un documento de 22 puntos y expliqué de los 22 puntos qué cosas habías podido hacer y qué no, qué cosas no había podido. Entonces yo tengo una buena relación con las organizaciones de mujeres, pero igual se quedan pendientes, se quedó pendiente aclarar lo que hicieron los ronderos en La Libertad, y yo quiero aclararlo con bastante detalle, que sí hubo una intervención de parte del Ministerio de la Mujer, que hubo incluso un vínculo, digamos, con las víctimas, ¿no? Y estás escribiendo todo y eso. estoy escribiendo sobre ello porque por ahí siempre quedan pendientes y dicen, no, sí, lo hizo bien, pero no, buenísimo, le falta es un buen ejercicio. Aclarar lo de las rondas campesinas en La Libertad, que me parece que incluso sigo apostando porque las investigaciones continúan y las personas que cometieron los delitos que cometieron contra esas mujeres sean, digamos, enjuiciados y encarcelados. Clarísimo. ¿No? Porque fueron delitos. Y yo creo que siempre hay lecciones aprendidas que compartir para el con futuro, todos, para además. compartir, sí, claro que sí. Y también para compartir sobre todo, sigo yo apostando por las organizaciones de mujeres y por las organizaciones feministas, por las colectivas, porque creo, digamos, que es en la sociedad civil donde hay, digamos, mayores esperanzas de impulsar los cambios que necesitamos para el país en los próximos meses, por no decir Diana, años. publicas y te vienes de nuevo. Sí. Para conversar de No, pero me vengo antes de publicar, pues, porque esto se demora, hay que cocinarlo bien, ¿no es cierto? Y vente cuando quieras, entonces, esa es tu casa. Entonces, pero sí vengo aquí apenas lo tenga listo. De acuerdo. Diana, ha sido un gusto siempre conversar contigo. Muchas gracias. Bueno, a ti. Y felicitaciones por la casa nueva. Sí, he quedado aquí sorprendida gratamente, ¿no? Gracias, Diana. Está Diana... mejor que RPP, y que Canal 7. Diana Miloslavic ha estado con nosotros, siempre con esa agudeza en sus comentarios y en su mirada. Exministra de la Mujer, pero por sobre todas las cosas activista por los derechos de la mujer desde hace muchos años.